Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Como Jesús dijo, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Así es como dice su palabra. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre por él. Así es. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial, como también un mensaje que nos dice poderoso, que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, mi amado hermano, no podemos avergonzarnos del Evangelio, predicar la palabra como dice su palabra mismo, id. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así es claramente como su palabra mismo nos enseña. Así es, mi amado hermano. Seguimos con este estudio de Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Seguimos con este capítulo tan interesante que nos ayuda a resolver muchas cosas que nosotros tenemos en duda y nos ayuda a entender y a comprender la palabra de Dios. Por eso es que hay que pedir sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto. Así es. Hay que pedir sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto para poder entender la palabra del Señor. Sí, así por nuestra propia fuerza y por nuestra propia inteligencia no lo vamos a entender. Tenemos que pedirle sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto. Así es. Y es para la gloria de Dios. No es para la gloria del que está hablando o el que está predicando la palabra, no. Es para el Todopoderoso. A Él es la gloria y la honra. Sí, mi amado hermano. Yo no me llevo nada de esa gloria, es la gloria para nuestro Padre Celestial. Así es, Él es el que nos califica. El ser humano podrá decir muchas maravillas, halagos, pero el que califica de la palabra es el Señor Todopoderoso. Así es, mi amado hermano. Una vez más, leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero también podemos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias al Dios Todopoderoso, que Él nos ayude, que nos ayude. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das cada día, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias también te doy, Señor, porque una vez más me coges, Señor, para poder leer las maravillas que tienes preparado. Ayúdame, Señor, a entender y a comprender, Señor, de tu palabra. Dame sabiduría y ciencia y conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, ya que con mi propia fuerza no lo puedo, Señor. Con tu Santo Espíritu, sí, Señor. Como Jesús dijo, ¿a dónde iré? Pedro dijo, ¿a dónde me iré si tú tienes palabra de vida? Bendito sea el nombre del Señor. Así es. ¿Cómo podemos abrirnos de nuestro Padre Celestial o alejarnos de Él si Él tiene palabra de vida? Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vemos que dice, como habíamos dicho, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Concede a la vez tanto la salvación como oportunidad del servicio. Notemos el testimonio de Pablo aquí. Vemos claramente que el testimonio de Pablo nos dice, como nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5, leemos lo que nos dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, en aquel que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Sabemos que desde muy atrás los profetas predestinaron estas palabras y lo vemos aquí en los Nuevos Testamentos que son reales como los habla en el Antiguo Testamento. Vemos también como dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estás también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Observemos que la gracia procede del apostolado, pues necesitamos la conversión antes de poder servir. Así es, mi amado hermano, necesitamos, como habíamos explicado anteriormente en Pablo mismo, cuando él seguía las iglesias, tuvo que tener un encuentro y se convirtió a Jesucristo. Así nosotros también tenemos que tener esa
convertirnos a sí mismos también. Como dice, observemos que la gracia procede del apostolado, pues necesitamos la conversión antes de poder servir. Vemos en 2 Corintios, gloria a Dios. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que los falsos apóstoles también vemos en 2 Pedro. Gloria a Dios. En 2 Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 3 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán y encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya a largo tiempo condenaciones se tardarán. Las condenaciones no se tardarán, y sus perdiciones se duermen. Claramente sabemos que el Señor no tarda con las palabras que promete el Señor. Por eso que dice estas herejías se opondrán a lo que Cristo y a los apóstoles estableciendo como doctrinas fundamentales, lo que resultará en ruinas espirituales. Claramente muchos predicadores vendrán y nos dirán muchas cosas, porque hay veces dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es verdad, porque vienen otras personas, les dicen otras cosas bonitas y le creen, sabiendo que la palabra del Señor no lo han leído y creen a otras personas que le hablan de Dios, y cuando en realidad no conocen la verdadera palabra que está escrita en la Biblia, y por eso aceptan y siguen. Y esto pasa porque vienen los falsos, dice porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán y encubiertamente herejía destructora. Eso es lo que va a hacer destruirnos y no hacer seguir el camino del Señor. Así es, mi amado hermano. Hay veces nosotros buscamos las comunidades. Hay veces nosotros buscamos que alguien acepte lo que somos. Cuando nosotros por el mismo Espíritu Santo tenemos que cambiar nuestra vida. Por el mismo Espíritu Santo vamos cambiando nuestras vidas. Pero hay otros que quieren seguir en el mismo camino y no cambiar. Entonces a eso que ellos buscan otra iglesia donde acepten todo eso. Pero recuerda que dice que el Señor en el cielo no entrarán los borrachos, los fornicarios, y todo eso no entrarán, como dice su palabra, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, como su palabra. Hay muchos que, por ejemplo, ayer me toqué con un hermano, no hermano, sino que le digo hermano porque él lo nace, pero no es hermano, no tiene a Cristo, pero él dice, yo no me entrego a Cristo porque yo sé que mis pecados no van a ser perdonados y están ahí. Yo le digo, cuando tú entras a Cristo, eres nueva criatura. Y él me dice, no, porque todos los pecados van a estar ahí. El Señor en su palabra dice claramente que todos los que entran en Cristo, nueva criatura. Todas cosas viejas pasaron y todas cosas nuevas se hacen ahí. Entonces le estaba explicando eso y se cerraba. Él decía que no y no y no, que esto solamente es una comedera de cuentos y todas esas cosas. Entonces su palabra mismo dice, ay de los que rechazan la palabra. Ellos van a tener ese juicio. Cuando ya venga el juicio, ellos van a tener, por esa palabra que rechazó, va a tener un juicio. Así es, mi amado hermano. Vemos que nos dice que se habla el ministro inconverso. Jesús tiene que decir, ven
y sígueme, antes de poder declarar, id por todo el mundo, como dice su palabra mismo, cuando tenemos que la palabra del Señor nos habla, dice Jesús mismo, dice que nos manda a ser discípulos y gloria a Dios. Claramente Jesús se acerca y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizadas y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que bautizando en Jesucristo, bautizando hombres y mujeres. Claramente, como vemos en Hechos capítulo 2, verso 41, también nos habla también en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, también nos dice. Por eso que tenemos que escuchar lo que habla, escucharlo lo que habla Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Bendito sea el nombre del Señor. En los libros de Romanos, capítulo 5, en Romanos capítulo 5 nos habla, versículo 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo en nuestra vida entra, nos cambia. Cuando la palabra del Señor entra a nuestras vidas, viene una luz que nos ayuda a salir de las tinieblas y nos ponemos a la luz. Porque el Señor es el don del Señor, no es porque nosotros queramos hacerlo por nuestra propia fuerza, no lo vamos a lograr, mi amado hermano. La justificación, pues, por la fe. Comienza con un contundente afirmación de la situación jurídica objetiva del cristiano. Mediante la fe, Cristo en cristiano ha sido justificado y declarado justo por Dios de una vez y para siempre. Vemos en los libros de Juan capítulo 14, gloria a Dios. 14:27 nos dice que la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Bien dice el Señor claramente. Por eso que el Señor nos da paz, nos da gozo y nos da justicia y seguridad. Él nos da todas esas cosas, pero si nosotros tenemos que buscar, como dice en los Salmos, capítulo 91, verso 1, dice claramente que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré? Claramente, reconociendo que la palabra del Señor nos dice que en el hebreo, paz, shalom, es una palabra cargada de profundas y ricas connotaciones. No significa que solo la ausencia del conflicto, confusiones o trastornos, sino que también conlleva las ideas bendiciones, especialmente cuando la vida, comunión con Dios. Claramente cuando tenemos esa comunión con Dios siempre tenemos esa paz. Pero cuando estamos en las aflicciones, todos tenemos aflicciones, no crea porque nosotros estamos predicando o estamos hablando de Dios y no tenemos aflicciones, también pasamos por las aflicciones, también pasamos por las tristezas, también pasamos por amargura, pero Dios nos da esa paz, Dios nos da ese gozo, que como que no estamos pasando nada. Claro que estamos en la tormenta, claro que estamos en la situación muy difícil, claro que estamos, pero Dios nos da esa paz, Dios nos da esa tranquilidad para que pasemos por todo eso, por todas esas partes. Pero cuando no tenemos a Dios en nuestro lugar, no tenemos a Dios en nuestras vidas, créame, hermano, que usted las dificultades y la angustia y la desesperación se le hace cosa que usted no puede caminar, no puede seguir adelante. Pero en cambio, cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos da esa paz y seguimos caminando como que no pasa nada. Seguimos gozosos, seguimos alegres. Por eso hay muchos que dicen, pero
a este hermano le pasan muchas cosas y anda gozoso, anda alegre. No anda ni triste como nosotros nos pasa una cosa, andamos tristes. Y esa es la palabra del Señor que nos dice claramente, como vemos aquí en San Juan, capítulo 14, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, no tengáis miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en San Juan capítulo 16, verso 33, nos dice, también nos habla, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicciones, pero, pero confía, yo he vencido al mundo, claramente ahí dice. Aquí mismo nos dice claramente que la palabra nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicciones. Claramente que cuando estamos en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero cuando estamos con Cristo Jesús nos va a dar la paz y seguiremos pasando. Así es, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso nuestro Padre Celestial. Así es como nos dice claramente que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No turben vuestros corazones, ni tengáis miedo. Como dice su palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os he mandado, que améis unos a otros. Y eso nosotros tenemos que amarnos mutuamente, del unos al otro, no andando en envidia, no andando en conflictos, no andando que si me hizo esto, yo también tengo que pagarle con la misma moneda, no, mi amado hermano. La palabra mismo nos enseña que dice que ahí nos da un nuevo mandamiento, que améis unos a otros. Y así es, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice en los libros de Efesios, en los libros de Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloree, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Se refiere al favor que derramó Dios sobre aquellos que han transgredido su ley, pecado contra Él. Pero en esto, versículo, gracias pues también entenderse como un poder. La gracia de Dios no solo ofrece la salvación, sino que también le asegura ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso que tenemos que buscar esa salvación que el Señor nos quiere dar, pero a veces nosotros porque cerramos nuestro corazón y no queremos aceptar la palabra del Señor. Por eso dice Pablo mismo, dice, Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí está. Claramente, como habíamos leído esta palabra maravillosa que nos da nuestro Padre Celestial cada día, es para poder entender y comprender más de lo que está tratando de hablar aquí nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por estas palabras que hemos recibido tan maravillosas de nuestro Padre Celestial, que cada día nos pone en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder seguir adelante en los caminos espirituales, mi amado hermano. Así como nosotros desayunamos, nosotros almorzamos, merendamos, también es necesario alimentar al Espíritu Santo con la palabra del Señor, todas las cosas espirituales. Dice que nosotros tenemos alimentado nuestro cerebro con cosas tacharras. Así cuando nosotros comemos una hamburguesa nos alimentamos con tacharra. Pero aquí la mente está alimentado también de tacharras así.
mi amado hermano. Por eso que debemos tener alimentaciones espirituales para que todas esas basuras que están en nuestro cerebro, nuestras mentes, que se vayan saliendo y entre la palabra del Señor para cuando te toque hablar, hables cosas maravillosas del Señor que ha hecho con tu vida, que ha cambiado tu vida, que ha hecho lo que ha cambiado, te ha transformado como una vida nueva. Tienes testimonio de qué hablar, de qué decir, pero ya no de otras cosas que hay veces estamos en el mundo y sacamos otras conversas cuando deberíamos hablar cosas maravillosas de nuestro Padre Celestial que cada día nos da. Si abrimos la vista, ya vemos la maravilla que tiene preparada para nosotros un día más de vida. Dese cuenta que hay muchas personas que no se levantan y se quedan ahí una sola dormido. O hay muchas personas que se levantan medio cuerpo, se quedan dormidos el medio cuerpo, le dan un derrame facial. Todas esas cosas tenemos que ver y darle gracias a Dios que nos ha dado un día más de vida para estar junto con nuestra familia. Así es, mi amado hermano. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender tu mensaje que cada día nos da, Señor. Ayuda a meditarnos, Señor, esta palabra maravillosa, Señor, que nos das, que nos pone en nuestra mente, en nuestros corazones, limpia nuestras maldades, limpia nuestras iniquidades, Señor, límpianos, Señor, esta vestidura, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, gracias, Señor mío, Dios mío, porque tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, el fin, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amor hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.